Bienvenidos amigos a Tradiciones de mi Pueblo. Esta vez vamos a escuchar el mito del carbunclo en boca de don Salvador Farrañay Sánchez. Pero, ¿qué es el carbunclo? El carbunclo es un gato, una ardilla para otros, que tiene una luz en la frente. ¿Y desde cuándo proviene este relato? Bueno, este relato es mundial. Existe en África, en Asia, con sus características especiales, pero en el Perú fue relatado por primera vez por el Inca Garcilaso La Vega. El Inca dice que los incas, para ser tal, tenían que ir al bosque, y en el bosque se encontraban con un gato, y esta luz les daba sabiduría, les daba poder, pero además les daba la capacidad de encontrar el oro. Durante muchos años este relato ha sido reformulado, y hoy lo encontramos en el bosque de Poma, en Batán Grande. Y el bosque de Poma es muy importante porque esa es la cuna de la cultura lambayeque occidental. Entonces, este relato de don Salvador es parte de una continuidad cultural y además nos expresa que el carbunclo vive al interior del cerro, aparece volando en algunos casos y en otros casos tiene una luz en la frente. Y se ve recorrer por las diferentes huacas. Entonces, es bien importante el relato porque es parte de una continuidad cultural de este proceso de rescate de las tradiciones culturales que en boca de don Salvador se vuelven muy interesantes. Escuchemos la entrevista. El carbunclo es un mineral. El carbunclo es un mineral. Ya. Entonces, ese mineral, por estar, si se quiere, abandonado de quienes en esas épocas, en esos tiempos administraban eso, manejaban eso, empezó a extravagar. Entonces se llegó a convertirse en especies. Se formaban animalitos, se formaba en cualquier forma aparecía. Entonces da el caso en que a partir de las 7 de la noche aparecía el carbunclo por cualquier sitio y alumbraba una gran cantidad y la gente tenía miedo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que una vez, viniendo 4 personas de la fiesta de Pativilca, cortando en ese tiempo tramo entre los bosques de Santa Clara y Choloque, que llamaban, lo encuentran al carbunclo. Como ellos venían mareaditos, envalentonados de la copa, no le tuvieron miedo y dijeron el carbunclo. Uno de ellos curiosamente corrió, lo persiguió y lo cazó. Lo agarró. Era un añacito con un diamante en la frente. Entonces uno al otro le dice, eran compadres. Venían con sus 2 mujeres, entonces, cada uno con su mujer. Entonces le dije, compadre, nos armamos, lo cazamos al carbunclo. Una de las mujeres codiciosa, envidiosa, le dice, sí, pero el carbunclo lo ha visto fulano y lo había cazado el otro. No, dice, pero lo ha cazado fulano, queriendo decir, a él le pertenece. En esa discusión que estaban, el carbunclo hace fuerza y se les escapa de las manos y se vuelve a ir. Cuando ellos se echaron a mirar para allá, para acá, para ver dónde estaba el carbunclo, lo alcanzan a ver que estaba en un cerro Pan de Azúcar que daba vueltas. Y yo tuve la oportunidad de haberlo podido agarrar, sino que así, por desidia, por envidia de algunas personas, no lo logré agarrar. Yo había venido del ejército y, como se dice, pues no, armados de valor, armados de valentonía, vengo y habían traído los hacendados todavía en ese tiempo. Habían contratado los hacendados un maestro, un curioso, un brujo de Penachí, para buscar unos tesoros en los médanos de acá de la parte de Aranda. Y me invita a acompañarlo y me voy a acompañarlo, pues. Entonces,
El rato que puedo acompañarlo, este señor había viajado a Imo. A cabalgar una bestia, se había ido a Imo, se había hecho tarde, vamos a tomar, se había hecho tarde. Entonces, como había dejado todo ordenado que debíamos hacer, o que se debía hacer, aprovisionamos la mesa de brujería para el momento que venga y encuentre todo listo y se ponga a trabajar. Entonces, cierto, con mi hermano que estábamos, me dice, ya viene el maestro, por tal parte viene. Nosotros hemos avanzado a tomar el San Pedro, a suspender la mesa, a suspendernos nosotros y a esperarlo al maestro que llegue. Efectivamente llega el maestro. O tal vez a dormir. Y en el momento que el maestro llega, a mí me dan ganas de hacer disposición, pero con urgencia. Los maestros, un favor, ya me dice, présteme un arte. Le digo que quiero salir al baño. Coja, me dijo, cualquiera de ellos, busque ustedes, coja ahí uno. He cogido una espada y me he ido, pero había un cerco con alambre de puga. Yo no hallo cómo atravesé, cómo pasé el cerco. En ese cerco venía guiado una carretera, lo que es hasta ahora la carretera. Yo no hallo cómo he pasado el cerco, pero ya me he visto en la carretera. Cuando yo estoy en la carretera alcanzo a ver que venía el carbunco. Pero como yo iba urgente, en ese rato, a la impresión de ver el carbunco que venía cerca, se me quitaron las ganas de ir a la disposición. Entonces me he parado. Oye, se cerró. Se cerró. Se cerró. Me he parado en medio de la carretera para verlo al carbunco, porque lo veía que venía. Entonces en eso escucho que el maestro me contaba. El maestro me contaba, me tarjaba, para que no tenga miedo, para que no... Ah, ya, pues. ¿Y la otra nota? Agarraba como he podido, me pasaba el cerco, al otro lado, y luego comenzaba a llamar al carbunco, a llamarlo, y el carbunco ha ido bajando. Ya lo he visto, parecía una muñequita nube, pero en la frente tenía un diamante, una cosa que reflejaba. Entonces, el maestro comienza con más exigencia a ayudarme. Ya lo he visto cerquita, al pie de mis manos. Y me hacía con una manito, me señalaba que allá había una persona que había llegado y que esa persona no había tomado remedio, no estaba con nosotros y que esa persona nos iba a divulgar. Y al encontrar ese tesoro, por lo menos iban a tener problemas. Porque al hacerse novedad, ya cazaron el carbunco, lo han agarrado, iba a ver. Entonces nos hacía de que no bajaba. Entonces el maestro, cansado de eso, le habla al señor que había llegado a acompañar, que estaba allí. Oiga, le dice, era su compadre, oiga, compadre, le dice, pero ¿cómo? Si no tenía voluntad de venir a ayudar, ¿por qué ha venido? No ha tomado remedio, no ha suspendido. Usted nos va a divulgar y por usted no lo cazamos al carbunco. Oye, el carbunco hace un estampido, el animalito hace un estampido y se disuelve. Cuando yo miro para todos lados para ver para dónde se había ido, lo alcanzo a ver en el cerro Pan de Azúcar que daba vueltas. Vueltas y se perdió. Cambió de itinerario. Tiempos van, tiempos vienen. Yo ya vivía en Tamborreal. Me avisan mi mamá y mis hermanas que venga, porque el carbunco estaba pasando por la casa donde ellas vivían. Yo ya tenía mi familia, tenía mi mujer, mis 2 hijitos todavía. Entonces me vengo. Me pongo de acuerdo con mi hermano para esperarlo escondidos detrás de un algarrobo grueso que había. Un algarrobo echado. Ahí no pudimos esperarlo. Cuando cierto ya venía el ruido. Pero un ruido como cuando pasa una familia de abejas, así. ¡Buu! Entonces, nosotros esperándolo ya cerquita, ya que se aproximaba donde estábamos nosotros, mi hermano me dice, hermano, ya está aquí. Y yo estaba preparado para agarrarlo. Y él habla, hermano, ya está aquí. Y pega un estampido. Se espumó, se fue.
Cuando nosotros hemos salido para mirar para dónde agarró, pues lo volvimos a alcanzar a ver en el Cerro Pan de Azúcar que daba vuelta a vuelta. Se desapareció. Desde ahí nomás lo volvimos a ver. Y ahorita desaparecido, ya no escucho hablar del carbunco. Pero el carbunco es un mineral. El mineral es oro. Es una especie de oro que la ha ganado el enemigo posiblemente, la parte contraria la ha ganado y la dominaba. Pero ahorita ya no se escucha hablar, o de repente alguien lo haya cazado, pues. ¿No? Alguien lo haya agarrado, ya no aparece. Porque alguna vez escuché yo tomando así, en que había habido un señor de Íñimo, que era maestrito, y que lo había agarrado, lo había cazado. Pero tenía su secreto cazar al carbunco. Posiblemente. Según contaba al final mi viejo, Posiblemente. que para cazar el carbunco, el animalito estaba allí para cazarlo. Y había que agarrar rápido, sacarse la camisa y prender un fósforo y quemarla la camisa ahí con él. Y allí lo antimonia, cazaba. por el microbio que por tenía. la antimonia o por el microbio. Y ahí de esa forma cazaban el carbunco. Y es cierto lo que dices. En Imo lo cazó antes a los Santisteban, el carbunco, en el Cerro Zapamé. De esa manera, sacándose la camisa y quemándolo, se quedó allí y lo cazó. Se enriqueció ese hombre. Ya no se escucha hablar de carbunco. Antes los Santisteban por lo menos se compró como 7 casas. En Imo, terrenos en Morro, en Imo, cantidad. Hizo plata con el carbunco. De ahí nunca más se ha visto el carbunco. Se perdió, no se ve más el carbunco. Ese es el cuento del carbunco. ¿En qué año antes? Nosotros hemos Por lo menos crecido. del año 1970. Nosotros hemos hasta tenido el 70, privilegio más o menos. de haber crecido en los bosques de lo que se llama Poma, donde está el árbol milenario un poco más adelante. Ahí hemos crecido nosotros. Y nosotros hemos salido para acá por la obligación del trabajo de la hacienda. Después nosotros de repente hasta ahorita estuviéramos habitando por ahí, pero no teníamos la idea Él tiene de la importancia que tenían esos lugares. tesoro.